Bienvenidos a un programa más de Discutamos México. En esta ocasión vamos a abordar el tema de Benito Juárez. Para discutir a Juárez tenemos a 4 especialistas en el tema y que son Patricia Galeana, Silvestre Villegas, Paul Garner y Antonio Escobar. Juárez es visto en buena medida como el fundador del Estado Nacional Mexicano. Existía desde antes formalmente, pero había muchos problemas para resolver antes de que pudiéramos realmente pensar en una nación soberana y capaz de crear su propio destino. ¿Qué tienes tú que decirnos sobre esta parte de Juárez? Bueno, sí, evidentemente hay que recordar que antes había una serie de estructuras que habían subsistido desde la época colonial. No se había hecho, por ejemplo, una reforma en la administración de justicia. Juárez la inicia. Y por otra parte, esta lucha entre los diferentes proyectos de nación, la república o la monarquía, el proyecto liberal, el proyecto conservador, la república federal, la república central, toda esta diversidad de proyectos para organizar a la nación van a tener una definición en este momento en el que ya se va a acabar con la dicotomía monarquía o república que había subsistido todos estos años. Triunfa la república, tampoco se volverá a discutir el régimen unitario, se va a ratificar el federalismo, aunque sea en el papel, y por otra parte va a darse un proceso muy interesante de afirmación de la soberanía nacional en el contexto internacional. O sea, no acaba siendo México en este periodo tan difícil, en esta llamada gran década nacional, ni un protectorado francés, ni un protectorado estadounidense. Entonces es un momento clave de nuestra historia. Y para entender México hay que entender este periodo que es el tiempo eje. Silvestre, sobre este tema, sobre lo que se hizo o sobre lo que se pudo y no se hizo en relación a la construcción de la nación, ¿cuáles son tus ideas centrales? Mira, existen varios temas, ejes, y sin duda alguno, por ejemplo, pensaba yo en el caso de la relación entre el Poder Ejecutivo, ¿no?, y su conflictiva relación que va a tener con el legislativo, y no solamente con el legislativo, sino con los gobernadores estatales, que muchas veces estos gobernadores estatales también eran caciques regionales. Entonces, la época de Juárez, pero no solamente con Juárez, sino también la va a sufrir Santana y también en los primeros años con Porfirio Díaz, tenemos esta, dijéramos, competencia, ¿no?, entre los distintos ámbitos de poder, ¿no? Y, por ejemplo, debemos recordar que el legislativo en aquel tiempo es un legislativo unicameral, ¿no? Es un legislativo unicameral que, dijéramos, muchas veces se opone a lo que dice el presidente, no solamente en época de Juárez, sino inclusive en el antecedente con Comonfort. Entonces, uno de esos temas ejes es, y en la construcción de este Estado Nacional Mexicano, es la formación de un gobierno que auténticamente sea nacional, que sus disposiciones sean obedecidas, lo mismo en Sonora que en Yucatán, ¿no? Y, en fin, hay una serie de temas que van haciendo que México no se vea simplemente como un bloque, sino el peso del centro y las diversas regiones, ¿no? Las regiones son fundamentales para entender cuál es el tipo, dijéramos, de apoyos militares, dijéramos, de recursos económicos que puede tener el centro o que puede tener, por ejemplo, la zona de Oaxaca, Guerrero, o la importancia estratégica de Veracruz, ¿no? Entonces, son algunos que ahorita yo pensaría. Paul, la creación de una presidencia fuerte, en el siglo pasado, en el siglo XX, lo dábamos casi por sentado. La presidencia mexicana es fuerte de entrada, pero no lo era al principio. Juárez es una parte, te pregunto más que afirmo, Juárez es una parte importante en la creación de esta institución central de la política mexicana.
Bueno, yo creo que el presidencialismo de Juárez es mucho más débil que el presidencialismo que se encuentra a finales del siglo XIX, ¿no? Entonces los mismos liberales se dan cuenta de que es muy difícil gobernar a México con las instituciones, sobre todo la Constitución de 57. Eso le apego a la Constitución de 57. Es el mismo problema con el centralismo, contra el federalismo. Juárez nunca solucionó ese problema. Solucionó el problema entre Iglesia y Estado, quizá vamos a decir, después de una guerra, pero esos problemas políticos para gobernar todo el país, yo creo que fue un problema muy difícil y que se negó, esa es la impresión que yo tengo, se negó a crear otro sistema más centralizado, más que se podía gobernar un México solo como un país entero, total. Antes de Juárez, las regiones eran casi soberanas. El país era una serie de zonas geográficas y regiones económicas y políticas. ¿Cómo le hizo tanto Juárez como la clase política de esta época para ir formando la estructura institucional que no estaba ahí y que se necesitaba? Yo creo que ese es un gran problema que termina solucionando el porfiriato, ¿no? Y es básicamente que se necesitaba primero una estructura jurídica, ¿no? Sustentado en un aparato legal que podría ser la consolidación o la construcción más bien de las leyes de reforma desde la Constitución del 57 hasta, digamos, todo el proceso de las leyes de baldíos y de en torno a la tierra. Y por el otro lado, algo que Juárez buscó, pero no solamente él, sino era la homogenización de un sistema fiscal, ¿no? De alguna manera, la Constitución del 57 y posteriormente la ley de junio de 1856 en torno a la desamortización de bienes corporativos, lo que marca es la necesidad, ¿no?, del gobierno de crear un aparato fiscal unificado que pudiera tener los recursos no solamente en términos de guerra, sino, digamos, de unificar un sistema tributario que se había ido desgajando, fraccionando desde, digamos, los primeros años del México independiente. Entonces, creo que los dos pilares que pretende construir Juárez y los liberales de la década de los 50 es, por un lado, la parte fiscal, la parte jurídica. Y el problema es que terminan sin considerar si están construyendo una nación. O sea, no una nación en términos como lo entenderíamos ahora, una nación cultural, sino una nación de ciudadanos. Entonces, esa estructuración entre lo jurídico, lo fiscal, llevaría, digamos, también a la consolidación de una nación de ciudadanos, ¿sí? No una nación cultural, que era lo que menos en ese momento se estaba discutiendo, digamos, en la década de los 50, 60 y 70 del siglo XIX mexicano. Antonio toca el tema de lo fiscal, la economía. El México de mediados del siglo XIX, su economía, al menos esa es la visión que predomina, es que era un desastre. ¿Era realmente la economía un desastre, Patricia? El país estuvo en bancarrota todo el siglo. Y hubo diversos proyectos para sacar al país de esa bancarrota. Por ejemplo, bueno, lo primero que se hace es pedir prestado. Terrible. Empieza ahí a